Bueno, entonces buenos días a todos a nuestra clase de cálculo diferencial. Tuvimos un pequeño retraso en la entrada, pero lo que les comentaba a algunos de pronto que acabaron de llegar, lo que pasa es que cuando se crea la sala de Google Meet, yo tengo que ser el primero en entrar. Entonces, mientras yo habilito el link en Classrooms y hago el cambio para entrar a Google Meet, de pronto alguno es más rápido que yo y alcanza a entrarse en ese lapso de cambio de ventanas. Y el problema es que yo debo ser el primero en ingresar a la clase para tener control sobre la clase, poderla grabar y poderla después compartir con ustedes. Si alguno llega a entrar primero, esa persona queda como la propietaria de la clase y después es un complique para poder yo disponer de ese material. Lo mismo al terminar yo tengo que ser el último en salir de la sala para seguir con el control. ¿Por qué pasa eso? No sé, pero la vez pasada cuando hubo una clase y tuvimos ese inconveniente, fue por esa situación. Entonces, siempre en estas sesiones yo tengo que ser el primero en entrar y el último en salir, para así garantizar que siempre tengo el control de la clase y que después la puedo compartir para las personas que no puedan asistir a la sesión en vivo, pues que puedan asistir a estas clases de manera diferida. ¿Listo? Bueno, les recuerdo entonces seguir trabajando en su taller, ¿listo? El taller uno, que no se nos puede olvidar que ya estamos a 15 días de tener que entregarlo, 2 semanas y eso se pasa rápido. Entonces, para que por favor no se vayan a dejar coger la noche con eso, ¿listo? Bueno, entonces el día de hoy estamos interesados ya en retomar lo que veníamos dialogando sobre el concepto de función. Entonces, en nuestra sesión anterior hablamos algunas características que tienen las funciones. Entonces hablamos de lo que significa que una función sea inyectiva o uno a uno. Y dijimos que una función es inyectiva si cuando distintos elementos del dominio tienen imágenes distintas en el rango. La entrega de talleres es una cosa y los apuntes de clase son otra, ¿listo? Recuerden que los apuntes de clase es una nota, pero es una nota aparte que se evalúa hacia el final del corte, ¿listo? O sea, todavía no. Los apuntes se entregan solo una vez al final del corte, yo ese les aviso. Por ahora solo el taller. Claro que sí hay que ir tomando los apuntes, porque eso es nota aparte del taller, ¿listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenía gráficamente dos funciones. Esta es función porque cada x tiene un solo y. Esta es función porque cada x tiene un solo y. Ambas son funciones. Lo que pasa es que hay algunas donde los x distintos tengan y distintos y otras funciones donde los x distintos tengan el mismo y. Aquí x distintos tienen el mismo y. Aquí x distintos tienen y distintos. Cuando distintos, como aquí, se van con distintos, como aquí, se llama función inyectiva. Cuando distintos se van en el mismo, no es inyectiva. ¿Listo? Gráficamente dijimos entonces que una función es inyectiva si cuando usted traza una recta horizontal, esa recta corta la gráfica una sola vez. Si cualquier recta horizontal corta la gráfica una sola vez, eso implica que cada x tenga un y que x distintos tengan y distintos. Cuando una recta horizontal corta una gráfica en más de un punto, distintos x pueden pegar en el mismo y. Entonces, esta situación que se ve aquí gráficamente, distintos x pegando en el mismo y, es exactamente igual a esto. Distintos x pegando en el mismo y. ¿Sí? Por lo tanto, cuando a la gráfica de una función usted le trace una recta horizontal en cualquier lugar, y la corte dos veces, entonces no es inyectiva. Hablamos también de funciones sobreyectivas. Y las funciones sobreyectivas son aquellas en las que en el rango no sobra nadie. Recuerden, el eje X es el dominio
el eje Y es el rango. Y en la sobreyectiva no sobra nadie. Por ejemplo, esta función es sobreyectiva porque todos los tipos del rango están ocupados. Esta función no es sobreyectiva porque este elemento no está asociado con nadie acá. ¿Sí? Este está con este está con este está con este, pero este no está con nadie. Como este no está con nadie, él sobró. Y como él sobró, no es sobreyectiva. ¿Sí? Decimos que una función es sobreyectiva cuando en el rango no sobra nadie. Es decir, cuando todos están ocupados. Definimos entonces lo que es la imagen de una función. La imagen es el conjunto de todos los que salieron, ¿sí? El conjunto de todos los tipos en el rango que salieron de alguien de la función. Entonces, claramente, la imagen es todos los que salieron de la función y el rango es todos los que están al lado de allá esperando. Lo ideal sería que la imagen de la función, es decir, todos los que salieron, sean exactamente igual a todos los del rango. Esto lo que quiere decir es que no sobra nadie en el eje Y, que la función ocupó todo el eje Y, completamente. Eso es lo que significa. Entonces, gráficamente, para saber si una función es sobreyectiva, es simplemente mirar si la gráfica de esa función ocupa todo el eje Y o no. Por ejemplo, una gráfica así, que vaya desde menos infinito hasta infinito, ocupa todos los tipos del eje Y. Y cuando yo digo que ocupa todos los tipos del eje Y, a lo que me refiero es que si yo cojo cualquier tipo del punto Y, cualquiera, él está asociado con alguien en X, cualquiera, ¿sí? Cualquier tipo que está en el eje Y está asociado con alguien en el eje X. O sea que este Y termina siendo un f de X. O sea, alguien se asoció con él. Pero cuando alguien sobra, por ejemplo estos de aquí, estos Y de aquí no están asociados con nadie de esta gráfica, porque ningún X sale para allá, ¿sí? Todos van de aquí para arriba. Entonces, nadie sale por acá abajo. Entonces, todos ellos sobraron. Por lo tanto, no es sobreyectiva. ¿Sí? Entonces, podemos decir nosotros que si la gráfica de una función ocupa todo el eje Y, es sobreyectiva. Y si no lo ocupa, no es sobreyectiva. Ahora, una de las cosas que vamos a necesitar es saber si una función se puede volver inyectiva o sobreyectiva. Y la respuesta es sí, pero no. Es decir, sí se puede volver inyectiva o sobreyectiva, sí se puede hacer, pero hay que cambiarles unas cosas. Tal cual como llegaron, no. Hay que hacer algunas modificaciones. Y esas modificaciones son en el dominio y en la imagen. O sea, en la salida y en la llegada. Hay que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, para volver una función inyectiva, lo que hay que hacer es manipular el dominio. Manipular el dominio. ¿Por qué? Porque una función que no es inyectiva, en su gráfica tiene como estos pedazos de parábolas. ¿Sí? Tiene como estos pedazos de parábolas. Claramente estos pedazos de parábola fallan cuando usted trace una recta horizontal. ¿Sí? Si usted traza una recta horizontal, se dará cuenta que la recta horizontal corta en dos puntos. Y eso implica que haya un X por aquí y que haya un X por aquí, que sean distintos y que peguen en el mismo. Entonces, siempre que haya en una gráfica un pedazo así como de parábola, o varios, pues eso no es inyectivo. Así que hay que volverlo inyectivo. Y para volverlo inyectivo, dijimos entonces que lo que hay que hacer es cortar la gráfica. Es decir, recortar el dominio. No hay de otra. Es decir, si antes podían entrar todos estos tipos que están aquí, si antes podían entrar todos ellos porque no tienen ningún problema de dominio, ahora me toca buscar el punto más bajito de la gráfica y decir, estos de aquí ya no pueden entrar, solo pueden entrar estos de aquí. Si solo entran estos de aquí, cada X tiene su Y nada más. No hay dos X con el mismo Y. ¿Sí? Entonces, la forma de volver inyectiva una gráfica es recortarla
completamente, como con tijeras. Y al recortarla, pues su dominio se hace más pequeño. No hay nada que hacer. Pero buscamos que ese recorte sea lo más poquito posible. Si nosotros la recortamos, nos queda más poquito dominio, pero nos queda inyectiva. Y a veces es fundamental que la función sea inyectiva. Nosotros dijimos antes que siempre buscábamos que el dominio de una función fuera lo más que se pudiera. Pero en ocasiones, que la función sea inyectiva es más importante. Por lo tanto, sacrifico algo tan importante como el dominio para obtener algo también importante como el hecho de que sea inyectiva. ¿Listo? Entonces, hago esa aclaración porque a veces me toca sacrificar dominio para conseguir inyectiva. ¿Listo? Claro, ese sacrificar dominio implica cortar la gráfica. Ya la gráfica no se va a ver como antes. Por lo tanto, la función no es exactamente igual a lo que era antes, ¿sí? O sea, ya hay un recorte y por culpa de ese recorte, pues ya la función no es la misma. Es una versión recortada, pero que es inyectiva. Para volverla sobreyectiva de pronto, también toca recortar, pero este recorte de pronto se ve un poco menos drástico porque el recorte se hace sobre lo que sobra, no sobre la gráfica. Entonces, para volver una función sobreyectiva, usted recorta el rango para que quede igual a la imagen. La imagen es solo lo que se gasta. La imagen es solo lo que se gasta. El rango es todo. Todo es el rango. Y la imagen es solo lo que se gasta. Entonces, cuando usted vuelve una función sobreyectiva, lo que está haciendo es quitando lo que no se está usando y dejando solo lo que se está usando. Por lo tanto, eso no afecta a la gráfica, porque es como recortarle lo que sobraba, lo que era inútil, ¿sí? Y en ese caso, la imagen me va a quedar coincidiendo con el rango. Visualmente, si usted mira la gráfica de lejos, la ve idéntica, porque esta gráfica con este rango se ve exactamente igual a esta gráfica sin este rango, ¿sí? Entonces, volver a una función sobreyectiva es menos traumático, ¿sí? Ahora, lo que les decía y que es uno de los problemas que se nos viene, es precisamente encontrar esos lugares donde hay que cortar la gráfica, ¿sí? Porque yo les estoy diciendo que para cortar la gráfica hay que cortarla desde un lugar específico, que sea como el más bajito de la gráfica, para cortar esta parábola por la mitad y que me quede un pedazo inyectivo. Pero, ¿dónde la corté? En el punto más bajo. Y aquí, ¿dónde la corté? En el punto más bajo, pero en Y, para saber lo que me sobraba y poder recortarlo. Entonces, un problema que se nos viene es saber esos valores A en el dominio o B en el rango donde hay que cortar. Claro, con la gráfica uno lo podría mirar. Si yo tengo la gráfica, pues a ojo puedo saber dónde cortar. Pero es que ese va a ser también uno de nuestros problemas, que yo necesito saber cuál es la gráfica. Y como yo necesito saber cuál es la gráfica, pues también tendré que tener mucha otra información antes de poder saber cómo volverla inyectiva. ¿Listo? Entonces, problemas inmediatos. Volver a una función inyectiva, volver a una función sobreyectiva. Cuando no lo sea. Así que tengo que empezar a saber cuándo lo es y cuándo no lo es. ¿Sí? Porque si una función ya es inyectiva, usted no tiene que hacer nada para volverla inyectiva, porque ya lo es. Si una función es sobreyectiva, usted no tiene que hacer nada para volverla sobreyectiva, porque ya lo es. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Saber o conocer algunas gráficas, tener algunas ideas de cómo son para poder saber si eso va a ser inyectivo o no, si eso va a ser sobreyectivo o no. Y al final necesito esos dos conceptos porque juntos crean un concepto que se llama función biyectiva. Las funciones biyectivas son funciones que sean inyectivas y sobreyectivas a la vez. Biyectivas. Entonces, ellas son supremamente importantes para nosotros, las funciones biyectivas. Hacia allá
es nuestro camino. Es una de las características más importantes de las funciones. Entonces, hicimos ya para terminar unos diagramas de Venn en los cuales así rápidamente mostrábamos cada uno de los casos. Entonces, acuérdense, si dos X distintos van al mismo Y, no es inyectiva, porque distintos van con el mismo, ¿sí? Entonces, no es inyectiva. Pero como no me sobró nadie en el rango, es sobreyectiva. Ahora aquí, distintos en el dominio se van a distintos en el rango, o sea que es inyectiva. Pero este tipo me está sobrando, porque mire, no hubo una flecha que llegara a él. Entonces me sobró alguien. Entonces, es inyectiva porque distintos con distintos, pero no es sobreyectiva porque este me sobró. El caso perfecto sería el caso en el que todos se ocupan, ¿sí? No sobró nadie. Y distintos se van con distintos. Eso es que la función sea inyectiva y sobreyectiva, porque no sobró nadie. Por lo tanto, se llama biyectiva. Entonces, las funciones más bonitas que uno se pudiera encontrar en el cálculo son aquellas funciones que sean biyectivas, que le garanticen a usted que son inyectivas y que son sobreyectivas, que distintos del dominio se van con distintos en el rango y que no les sobra nadie. Eso es importantísimo. Así que uno de nuestros trabajos que se nos viene es saber cuándo una función es biyectiva. Y si no es biyectiva, ¿qué podemos hacer para que lo sea? Ya sabemos que si una función no es biyectiva, es porque falló inyectivo o falló sobreyectivo, o ambas, ¿sí? Y por lo tanto, habrá que hacer sus recortes respectivos para volverla biyectiva. Entonces, si no es inyectiva, pues habrá que recortar el dominio, y si no es sobreyectiva, pues habrá que recortar el rango, ¿sí? Hay que recortar lo que hay que recortar con el fin de que la función sea biyectiva. Más adelante diremos por qué es importante que sea biyectiva. Por ahora estamos mentalizados en que necesito funciones biyectivas. No siempre, no siempre, pero hay momentos en los que sí se necesitan. Y es importante que si se necesita la función biyectiva, usted pueda saber distinguirla. Y si no es biyectiva, que usted pueda saber ajustar las cosas para volverla biyectiva. ¿Listo? Bueno, otra característica importante de las funciones es el hecho de que las funciones sean crecientes o decrecientes. Entonces, nosotros vamos a ver la gráfica de una función siempre de izquierda a derecha. Siempre lo vamos a ver de izquierda a derecha. Entonces, cuando un x1 es menor que un x2, como en este caso, menor porque está más a la izquierda, ¿sí? Si el que es menor tiene una imagen menor, aquí menor en y, acuérdense que en y es menor es más hacia abajo, ¿no? Y mayor es más hacia arriba. En x menor es hacia la izquierda y mayor es hacia la derecha, ¿sí? Entonces, una función es creciente si cuando el x menor, o sea, usted toma un x menor, su imagen es menor, ¿sí? O sea, x1 es más pequeño que x2 y f de x1 es más pequeño que f de x2. Cuando pasa eso, decimos que la función es creciente. Gráficamente, se observa cómo la función va creciendo de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿sí? Creciendo. Hacia allá se dice creciente. Y esto es fundamental porque si a usted le están presentando el gráfico de las ganancias de una empresa, usted quiere que le muestren que las ganancias de una empresa se comportan de forma creciente, ¿sí? Si las ganancias de su empresa van así, este es el tiempo y este es el dinero que entra, pues es bueno porque entre más avanza el tiempo, más plata le entra. Eso es positivo, ¿sí? Entonces, conocer cuándo una función es creciente es bien importante. Y ahora, decreciente. Caso contrario. Mirándola de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, lo que nosotros decimos es que una función es decreciente cuando va bajando, y bajando es en este sentido.
de arriba hacia abajo, bajando. Entonces decimos que es decreciente si cuando usted toma un X1 más pequeño que un X2, la imagen de ese X1 era más grande que la imagen de ese X2. Es decir, que entre más X, menos Y. Cuando pasa eso, decimos que una función es decreciente, ¿sí? Que el f de x1 dio mayor que el f de x2. También es fundamental saber cuándo una función es decreciente, porque si así mismo le dijeran que así van las ganancias de una empresa, que el eje X es el tiempo y el eje Y es el ingreso o la plata que le están dando a usted como ganancia. Bueno, el ingreso no, las ganancias, dejémoslo como las ganancias. El eje X es tiempo y el eje Y es ganancias o utilidad. Entonces, si a usted le mostraran que la utilidad de su empresa va de esta forma, pues usted se preocuparía muchísimo, porque lo que quiere decir es que entre más pase el tiempo, ¿sí? Entre más pase el tiempo, menos gano. Con un tiempo, gané esta cantidad de plata y tiempo después, gané menos, ¿sí? Entonces, eso sería importante porque es una situación bastante preocupante que las ganancias de una empresa tengan un comportamiento decreciente. Pero no siempre ser decreciente es malo, porque esta gráfica, por ejemplo, podría corresponder a los costos de producción de un artículo. Esto podría corresponder a la cantidad de unidades y esto, por ejemplo, al costo por unidad. Entonces, entre más unidades produzco, más barato me sale, o sea, menos me cuesta. Eso tiene mucho sentido, ¿no? Porque si usted quiere elaborar una torta, no es lo mismo irse a un supermercado y comprar los ingredientes para fabricar una torta, ¿sí? Entonces compra una cajita de harina, unos cuantos huevos. Como compra todo por poquito, pues le sale muy costoso. Si usted de pronto fabrica más, entonces ya no va a la tienda, al supermercado, sino de pronto ya va a una bodega, a un mayorista, y que le venda ya no una caja de harina, sino un bulto. Y si ese bulto usted lo dividiera en unidades parecidas a la caja de harina que compró antes, seguramente el costo de esa cantidad por bulto es mucho menor que el costo de la misma cantidad por cajita. ¿Eso qué hace? Que a la larga los costos de producir más se reduzcan. Y eso se representaría en una gráfica de este estilo. Si usted me manda a hacer más, le sale más barato. ¿Sí? Eso se ve, por ejemplo, en las imprentas. En una imprenta, cuando usted manda a imprimir un volante, si usted manda a imprimir un solo volante, ese solo volante le puede salir carísimo. Por decir algo, 10.000 pesos. Un solo volante. Pero si usted manda a imprimir 100 volantes, cada volante le puede valer, no sé, 100 pesos. Y si usted manda a imprimir 1.000 volantes, cada volante le puede valer, no sé, 80 pesos. Es decir, para ellos de pronto el primero es muy caro porque tienen que hacer todo el diseño, ¿sí? Y elaborar todo e imprimir todo y recortar todo y mover todas las máquinas y todo el personal para un solo volante. Pero si van a hacer muchas cantidades, o sea, más cantidades, ya los costos se reducen porque me va saliendo más barato porque ya lo hice una vez y después es repetir. Entonces, esto, por ejemplo, podría representar también los costos de producción en un negocio y que sería importante observar que los costos de producción fueran decrecientes en la medida en que aumentan las cantidades que se producen. Casi siempre, el comportamiento de la función de costos es de esa forma. Pero, como les decía yo antes, no siempre es así. Es muy importante para nosotros saber cuándo o hasta dónde los costos se van reduciendo, porque perfectamente una gráfica de costos podría, después de ir bajando, volver a subir. ¿Y esto por qué motivo? Pues eso depende muchas veces de las materias primas, ¿sí? Es decir, usted fabrica tortas de fresa, se me ocurrió así.
Usted fabrica tortas de fresa y el pueblo donde usted vive es un pueblo donde se cultiva fresa. Entonces no hay problema. Usted fabrica tortas de fresa y entre más tortas fabrica, pues los costos de producción le disminuyen. Sin embargo, podría pasar que la función de costo en algún momento hiciera algo así. Después de crecer, se volviera a encarecer los costos. ¿Por qué podría suceder esa situación? Bueno, estamos en nuestro pueblo cultivador de fresas y usted produce tortas de fresa. Resulta que en la medida en que usted gaste todas las fresas que se producen en el pueblo, pues entre más fresas, entre más tortas produzca, perdón, pues los costos le van disminuyendo porque usted tiene fresas a la mano, ¿sí? Pero de pronto su negocio de producción de fresas va tan bien que necesita más fresas. Y usted empieza a recorrer todos los cultivos de fresas de su pueblo y se da cuenta que ya nadie más tiene fresas. Se acabaron por todo lado, no hay fresas. Ya, usted arrasó con todo o la gente se comió las fresas. Bueno, no hay más. Y entonces, ¿qué le tocó hacer? Pues ponerse a irse a otros pueblos o a otras ciudades e empezar a importar fresas. Y esas fresas que van a llegar para esos nuevos productos, pues van a hacer que los costos suban, porque no es lo mismo comprarle las fresas al vecino que las tiene ahí a la mano, a tener que movilizarme a otros pueblos a hacer la búsqueda de nuevos proveedores y tratar de conseguir fresas de la misma calidad con las que yo trabajaba y que me las dejen al mismo precio, porque si de pronto de otro pueblo me ven llegar, dirán, uy, si este se vino desde otro pueblo es porque está necesitado. Pongámoslo en precio más chévere para que justifique la venida. ¿Sí? Y cuando digo más chévere, lo digo sarcásticamente en el sentido que de pronto se lo van a poner más caro. ¿Sí? Si se vino hasta acá es porque lo necesita. Y si lo necesita es porque lo puede pagar. Así que de pronto le suben hasta el precio. ¿Sí? Si le ven la necesidad, seguro le suben el precio. Por lo tanto, podría pasar que la gráfica de la función de costos, después de bajar, a partir de ciertas cantidades, cuando se agotó la materia prima y me tocó salir a buscar, pues los costos empezaron a subir. ¿Sí? Así que eso puede ocurrir. Entonces, muchas veces es importante que nosotros sepamos hasta dónde los costos disminuyen para saber si vale la pena seguir o no. A veces producir esas unidades de más me cuesta mucho y uno dice, no, para lo que me gano, mejor dejo así. Es decir, si el pueblo le puede brindar a usted las fresas necesarias para producir 50 tortas, 50 tortas. A veces producir la torta 51 podría de pronto ya no ser tan conveniente, porque usted dice, bueno, yo fabrico 50 tortas porque eso es con el material que consigo aquí en la región, pero de pronto producir esa unidad 51 me toca ponerme a pasear por todo lado a ver si consigo más fresas y me toca trabajar más, moverme, negociar, ir a otros lugares y etcétera, etcétera. Todo para una torta de más. Y a veces uno dice, no, a veces mucho esfuerzo, tanto por una sola, y esa sola me salió muy, muy caro por todo lo que me tocó hacer. Prefiero quedarme con estas 50. ¿Sí? Entonces, eso es importante. A veces uno se necesita saber en qué momento los costos son lo más bajito posible y a partir de qué momento es mejor a veces si vale la pena o no vale la pena. ¿Sí? ¿Vale la pena o no vale la pena seguir produciendo de más? Claro, eso sería muy importante. Saber, por ejemplo, cuando una función deja de ser decreciente, porque si ven que esto es decreciente, y pasa a ser creciente, porque de aquí para allá, o sea, vemos como este punto y vemos como la función era decreciente hasta ahí y luego a partir de ahí se volvió creciente. Entonces también podría ser importante poder encontrar esos puntos donde una función pasa de decreciente a creciente, dependiendo del caso. ¿Sí? Entonces, esto también es bien importante a la hora de trabajar con funciones. Entonces, hablamos de funciones crecientes y decrecientes. Entonces, en cuanto a propiedades, características de las funciones, hemos hablado de funciones inyectivas, funciones sobreyectivas, funciones biyectivas
funciones crecientes y decrecientes. Llevamos esas 4 características. Y podríamos decir entonces que ahí estamos conectados, ¿cierto? Ok. Entonces, hay una quinta característica de las funciones que es importante también tenerlas presentes porque eso nos servirá para entender mejor las gráficas de una función. Y son las simetrías. ¿Listo? Las simetrías. Entonces, una función es simétrica. Una función es simétrica respecto al eje Y. ¿Sí? Una función es simétrica respecto al eje Y si su gráfica se refleja sobre este eje a manera de espejo. ¿Sí? Decimos que una función es simétrica con respecto al eje Y si su gráfica se refleja sobre ese eje a manera de espejo. Esto equivale a decir que f de x sea exactamente igual a f de menos x. ¿Listo? Esto es simétrica respecto al eje Y. Simétrica respecto al eje Y. Si f de x es igual a f de menos x. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista gráfico? Bueno, supongamos que aquí tengo el plano cartesiano. Es el eje x del dominio, es el eje y del rango. Decimos que la función es simétrica respecto al eje Y si el pedazo de la gráfica que está al lado izquierdo se refleja con el pedazo de la gráfica que está al lado derecho. Voy a hacer una situación aquí, un momento. Bueno, hice un pequeño doblez aquí, porque quiero que este sea el eje Y. Este es el eje Y. ¿Listo? Ignoren este chueco, este es el eje Y. Bueno. Entonces, una gráfica es simétrica con respecto al eje Y si cuando acá hay un pedazo de la gráfica, ¿sí?, ese pedazo se refleja inmediatamente y el otro pedazo de la gráfica entonces es algo así. ¿Sí? Es decir, aquí lo que hice fue hacer un pedazo de la gráfica a un lado del eje Y y luego, esto es un lujo que no puedo hacer en el tablero, doblar la hoja para que se transfiriera la tinta y me creara el otro pedazo. Entonces, esta gráfica se llama simétrica porque partiendo por el eje Y me da dos lados que se reflejan como espejo. ¿Sí? Como espejo. Si usted dobla la gráfica por el eje Y observa a trasluz, este pedazo de la gráfica que está aquí queda justo montado encima de este otro. ¿Sí? Si se pliega, queda justamente montado uno encima de otro. ¿Sí? Cuando esto ocurre, se dice que la función es simétrica con respecto al eje Y. Y desde un punto de vista algebraico, lo que significa es que si acá está un tipo X, si acá está un tipo X, ese tipo tiene la misma imagen que menos X. ¿Sí? Es decir, si se tabula X o se tabula menos X, me sale lo mismo. ¿Sí? Me sale lo mismo. Si se tabula el X o se tabula el menos X. ¿Sí? Entonces, si le da lo mismo tabular en una función un número o menos él, porque le sale lo mismo,
se dice que la función es simétrica con respecto al eje Y. Por ejemplo, se me ocurre una función que ya vamos a tratar, pero la estoy dando como ejemplo anticipado. Por ejemplo, la función x al cuadrado. ¿Sí? La función x al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, la función x al cuadrado, esa función, cuando usted tiene, por ejemplo, pongámoslo aquí, f de x igual a x al cuadrado. Si usted tabula, por ejemplo, 2, f de 2 sería 2 al cuadrado, o sea, 4. Pero si usted tabula menos 2, le queda menos 2 todo al cuadrado. Y menos por menos da más, 2 por 2, 4. ¿Bien? Entonces, entró 2 y le salió 4. Y entró menos 2 y le salió 4. Aquí está pasando esto que se ve aquí, ¿sí? Entró 2, salió 4. Y entró menos 2 y salió 4. Como si entra positivo o entra negativo, le sale lo mismo, se está cumpliendo esto. Y por lo tanto, la gráfica de esta función será simétrica con respecto al eje Y. ¿Listo? Entonces, las funciones simétricas con respecto al eje Y son funciones que podría decirse como que se comen el signo. ¿Sí? Como que se comen el signo. No importa si le entró positivo o negativo, salió lo mismo. ¿Sí? Entonces decimos que una función es simétrica con respecto al eje Y si su gráfica se refleja de esta manera. ¿Sí? Si su gráfica se refleja de esta manera. ¿Listo? Entonces, podemos poner acá una función simétrica respecto al eje Y, ¿sí? Una función simétrica respecto al eje Y, es decir, que cumple este efecto espejo, que si su gráfica, si yo doblo el plano cartesiano, lo que estaba al lado izquierdo queda encima del lado derecho, ¿sí? Queda exactamente igual. Una función simétrica respecto al eje Y se llama función par. ¿Listo? Función par. Ese es el nombre que reciben las gráficas o las funciones que satisfacen esto. ¿Listo? Entonces, si una función le da lo mismo, si entra positivo o negativo, si a la función le da lo mismo, porque sale lo mismo, es simétrica respecto al eje Y. Las funciones simétricas respecto al eje Y se llaman función par. Ese es como el nombre abreviado, ¿sí? Entonces, cuando yo le diga esta función es par, hago referencia a que esa función es simétrica respecto al eje Y. Y cuando digo simétrica respecto al eje Y, lo que quiero decir es que si entra positivo un número a tabular o entra el número negativo, no importa, porque el resultado es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si a la función le da lo mismo que entre positivo o negativo porque sale lo mismo, que visualmente es que su gráfica se refleje con el eje Y como un espejo, si bien o sea, este pedazo aquí está reflejado aquí como espejo, se dice que la función es par, función par. ¿Listo? Entonces, en algunos libros le hablan de función par y en otros libros le hablan de función simétrica respecto al eje Y. Es la misma cosa. ¿Listo? Simétrica con respecto al eje Y, función par. Es lo mismo. El hecho es que en la práctica, la gráfica se ve reflejada como espejo con respecto al eje Y en la hora de ir tabulando, pues le da lo mismo tabular los positivos o tabular los negativos porque le sale lo mismo. Ese tipo de funciones se llaman funciones pares. ¿Listo? Funciones pares. Entonces aquí, precisamente, está la función x cuadrado, que
a la hora de ir tabulando me estoy dando cuenta que da lo mismo si entra positivo o negativo. Así que la gráfica de esta función, que más o menos es algo de este estilo, es la gráfica de una función par, porque es simétrica con respecto al eje Y, ¿sí? El eje Y es como un espejo y un pedazo de la gráfica se ve reflejado en el otro, ¿sí? Como espejo. Esas son las funciones simétricas respecto al eje Y. Ahora, no existe simétrica respecto, no existe simétrica respecto al eje X. Estamos hablando de simétrica respecto al eje Y, pero no hay simétrica respecto al eje X. ¿Por qué no lo hay? Mire, otra vez plano cartesiano. Supongamos que usted se imagina una función simétrica respecto al eje X, es decir, que el eje X se comportara como un espejo. ¿Sí? Este es otro lujo que no me puedo dar en un tablero. Haga de cuenta que ahora hago es esto. ¿Sí? Haga de cuenta que ahora hago esto. Haga de cuenta que ahora este es el eje X y que esta función es simétrica respecto al eje X. O sea que si yo doblara aquí, ¿cierto? El pedazo de arriba coincide con el pedazo de abajo. Eso sería simétrica respecto al eje X, ¿cierto? O sea, que el eje X hiciera el papel de espejo. Pero entonces, ¿qué pasaría si usted tiene una función que es simétrica respecto al eje X? O sea, una función que hiciera algo como esto que está aquí. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pasaría? O sea, eso se puede dar, mejor dicho. ¿Qué piensan ustedes? No sería función. Exactamente, muy bien. Ese es el detalle. Es que mire, suponga usted que hay una función que fuera simétrica con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces, ocurre que este tipo de aquí, X1, usted lo tabula y le dio esto. 1, Y1. Y lo tabula y le dio esto. 1, Y2. ¿Sí? Es decir, ese X1 está teniendo dos Ys. ¿Sí? Ese X1 está teniendo dos Ys. Y en ese caso, estamos chocando con la prueba de la recta vertical. Estamos chocando con la prueba de la recta vertical. Porque esta situación de aquí es exactamente igual a esta, que no era función. Este X tenía dos Ys, uno para allá y uno para allá. Si un X tiene dos Ys, no es función. Si una gráfica fuera simétrica con respecto al eje X, haría esto. Y este X tendría dos Ys. O sea, si se dan cuenta, esta situación y esta situación son exactamente iguales. El hecho es que un X tuvo dos Ys. Un X tuvo dos Ys. Y eso no se puede dar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurrió esa situación? Ocurrió porque me pasó que un X tenía dos Ys. Un X no puede tener dos Ys. Está rotundamente prohibido que un X tenga dos Ys. Por lo tanto, esto no puede ocurrir. No puede ocurrir. Así que no existe la simetría respecto al eje X porque no es función. Y eso es importantísimo. Aquí solo vamos a trabajar funciones.
Si usted no es función, muchas gracias, pero no me sirve para nada. Porque imagínese, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que le dijeran a usted que esta gráfica representa las ganancias de su empresa. Explíqueme eso. Es decir, trate de ponerle contexto a que esa gráfica representara las ganancias de una empresa. ¿Sí? Una situación de este estilo uno le puede dar más o menos pies y cabeza, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es hoy y los negativos son ayer y los positivos son mañana. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, sí, estas son las ganancias de una empresa. Las ganancias iban bajando hasta el día de hoy, pero de aquí en adelante las ganancias volvieron a subir, ¿sí? O sea, esto tendría sentido. Van pasando los días y pues la ganancia fue bajando y luego la ganancia fue subiendo. O sea, esto tiene sentido en un modelo que nosotros podamos implementar. Pero ahora vuelvo y hago la misma pregunta aquí. ¿Qué sentido tendría que eso fuera las ganancias de una empresa? Si eso fuera las ganancias de una empresa, querría decir que en un mismo día hay dos ganancias. Una ganancia porque es positiva y una pérdida porque es negativa, porque está abajo. O sea que el mismo día se ganó y se perdió. Eso no tendría sentido porque cuando usted va a hacer el balance comercial o el balance financiero de una empresa para mirar, bueno, hoy 23 de junio, ¿cuánta plata me quedó de ganancia? Y que usted le diga, fácil, le quedó 1.000.000 y menos 1.000.000. ¿Cómo así que me quedó 1.000.000 y menos 1.000.000? Eso no tiene sentido. O gané o perdí. No, ambas. ¿Cómo así? No, no puede ser ambas. O sea, o gané 1.000.000 o perdí 1.000.000. Eso no tiene más misterio. No puede pasar que sea ambas. Porque uno dice, si me quedan ceros es como si fueran ambas. No, si le quedan ceros sería un valor cero, pero es que cero no está saliendo ahí, cero no corresponde, ¿sí? Me están saliendo supuestamente dos valores de eso mismo. Así que no, eso no tiene sentido, ¿sí? Siquiera pensarlo. O si la función representara la estatura de unos niños, ¿sí? ¿Qué sentido tendría decir que este niño tiene dos estaturas, la positiva y la negativa? O sea, usted mide 1 metro y menos 1 metro. Eso no tiene sentido, ¿sí? Así que no hablamos de simetrías respecto al eje X porque si yo hiciera una gráfica simétrica respecto al eje X, eso no sería función. Y si no es función, no me sirve. ¿Listo? Así que principalmente se descarta simetría respecto al eje X. No me sirve. ¿Listo? Así que no se descarta. En cambio, existe la simetría respecto al origen. ¿Listo? La simetría respecto al origen. Entonces, simetría con respecto al eje Y, listo, existe, perfecto. Simetría respecto al eje X, no existe, mala suerte. Y también tenemos simetría respecto al origen. Antes de explicar lo que significaría la simetría respecto al origen, miremos otra vez la simetría respecto al eje Y. Supongamos que una función es simétrica respecto al eje Y. Les pregunto, una función simétrica respecto al eje Y, ¿es inyectiva? ¿Qué dicen ustedes? ¿Función simétrica respecto al eje Y es una función inyectiva? Recuerden que inyectivo es que distintos en el dominio se van a distintos en el rango. Distintos con distintos. Entonces, una función simétrica respecto al eje Y puede ser inyectiva. La respuesta es no. No, porque mire, acá incluso la misma gráfica lo muestra.
Este tipo es distinto de este porque es el negativo, ¿sí? 5 es distinto de menos 5. 8 es distinto de menos 8. Son distintos, ¿sí? Entonces, estos tipos son distintos, pero están teniendo el mismo y, ¿sí? Distintos con el mismo y. Así que, claro, cuando una función es simétrica respecto al eje y, es porque su gráfica al partirla por la mitad se refleja como espejo. Y eso haría que cualquier recta horizontal que usted trazara cortara en 2 puntos. Y por lo tanto falla la prueba de la recta horizontal, ¿sí? Así que aquí claramente se observa que hay dos conceptos que chocan entre sí. Ser inyectivo y ser simétrico respecto al eje Y. No se pueden ser ambas. No se pueden ser. O usted es una función simétrica respecto al eje Y su gráfica se refleja como espejo a través del eje Y, o su función es inyectiva y por lo tanto una horizontal solo la corta una vez. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que estamos mirando es que se necesita a veces que una función sea simétrica respecto al eje Y, o se necesita a veces que la función sea inyectiva. Pero lo que no se tiene es ambas cosas. ¿Sí? No se tiene ambas cosas. O se es inyectiva o se es simétrica respecto al eje Y. No se puede ambas, ¿listo? Pero es importante tener esos conceptos, porque lo que les digo, yo en este momento, si usted mira el libro de Hausler, de pronto usted está perdido porque yo debería estar tratando de entrar a la sección 2.2 del libro de Hausler, que hace rato que estoy tratando de entrar y nada que entro, ¿sí? Usted dirá, pero ¿por qué no entramos a la sección 2.2 del libro de Hausler? O sea, estamos ahí como en una especie de limbo y nada que entramos. Ciertamente, en este momento estamos dialogando sobre funciones inyectivas o uno a uno, que hace referencia a la sección 2.4. Y también estamos hablando de algunas gráficas, que hace referencia a la sección 2.5. Y también estamos hablando de simetrías, que hace referencia a la sección 2.6. ¿Sí? Es decir, estoy tocando un poco temas de la 2.4, de la 2.5, de la 2.6. No he tocado los temas de la 2.2 porque eso hace referencia a ejemplos de funciones. Entonces, no los he tocado todavía porque quiero tener algunas propiedades previas para que cuando empiece a hablar de ejemplos, pues les pueda decir, mire, esta función es simétrica con respecto al eje Y, o esta función es inyectiva, o esta función es sobreyectiva. Es decir, estoy dando las propiedades antes que los ejemplos, para luego, cuando esté dando los ejemplos, mencionar qué propiedades tienen. ¿Sí? Lo estoy haciendo desde ese punto de vista, porque es que en el Hausler primero me da los ejemplos y luego las propiedades. ¿Sí? Y eso es lo que pues como que no me convence mucho, personalmente. O sea, yo primero debería dar las propiedades y luego doy los ejemplos para ir mostrando las propiedades. ¿Sí? En el libro pues hacen primero los ejemplos y después hablan las propiedades y vuelven y mencionan los ejemplos. Entonces ahí como que repiten. ¿Sí? Entonces, por eso es que estaba haciendo como propiedades en general y ya luego empezamos a hablar ejemplo por ejemplo, función por función, y decir esta función es esto, no es esto, cumple aquello, no cumple aquello, y así vamos mirando los ejemplos con las propiedades. ¿Sí? Por eso no he dado todavía ejemplos. Por eso si usted mira, usted dice, pero es que no hemos visto la 2.2 todavía, la de los ejemplos. Y yo les digo, ahorita la vamos a ver, en un ratico. ¿Sí? En un ratico la vamos a ver. Solo que en este preciso instante, pues me estoy enfocando es en darles ejemplos. Digo, en darle las propiedades para luego pues, ponerlas en los ejemplos. Esa sería como la idea. Ok. Bueno, entonces, listo. Simétrica con respecto al eje Y.
tiene sentido, puede ser función, está bien, choca con el concepto de inyectivo, ¿sí? Chocan de frente, no se pueden ambas, pero bueno, son propiedades y lo que les digo, unas sí tendrán unas tendrán otras. Está claro que algunas propiedades pueden chocar con otras, ¿sí? O sea, no son compatibles. En este caso, por ejemplo, ser simétrica con respecto al eje Y no es compatible con ser inyectiva, ¿sí? Aquí es como una u otra, pero no se puede ambas, ¿sí? Claro que también hago la aclaración. No es obligatorio que una función sea simétrica respecto al eje Y o sea inyectiva, ¿sí? Es decir, no es que si no es cara es sello, no, son propiedades que en este caso entran en conflicto, no pueden ser ambas, pero no quiere decir que si no es de una es de la otra, no, perfectamente hay muchas gráficas que ni son inyectivas ni son simétricas respecto al eje Y, o sea, perfectamente puede ser ninguna de las dos. Y un ejemplo que se me viene rápido está aquí dibujado. Imagine que este es el plano cartesiano y que esta es la gráfica, ¿sí? Solo que está más corrida. Este es el eje Y, el eje X, y la gráfica está aquí, ¿sí ven? Esta gráfica no es simétrica respecto al eje Y, ¿sí? No está como espejo. Entonces, no es función par, porque no es simétrica respecto al eje Y. Listo. Pero tampoco es una función inyectiva, porque si usted le traza una recta horizontal, notará que cortan más de un punto, ¿sí? Por lo tanto, esta gráfica, así como está puesta, ni es simétrica con respecto al eje Y, ni es inyectiva, ¿sí? Perfectamente. Una función puede ser ninguna de las dos. Ni es inyectiva, ni es simétrica respecto al eje Y. ¿Listo? Entonces, cerrando esta partecita. O es simétrica respecto al eje Y, o es inyectiva. No se pueden ambas, pero no es obligatorio que sea alguna de ellas. Perfectamente puede ser ninguna de ellas. ¿Listo? Ok. Ahora, tenemos otra propiedad, que es la que estábamos discutiendo, que es la simétrica con respecto al origen. Necesito que quede claro, que no existe simétrica respecto al eje X. Porque la simetría respecto al eje X no es función. ¿Listo? Entonces, se descarta. Lo menciono porque pues hay que mencionarlo. Si usted menciona simetría con respecto al eje Y, rápidamente pensaría, ¿y existiría la simetría con respecto al eje X? O sea, ¿es viable que eso ocurra? ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que no es viable que ocurra la simetría con respecto al eje X. No puede pasar. ¿Listo? Y sí existe una simetría que se llama simetría respecto al origen. ¿En qué consiste la simetría respecto al origen? Bueno, vamos a hacer el plano cartesiano para explicarlo. Tenemos el plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Bueno, supongamos que tenemos un pedazo de la gráfica aquí, F. Entonces, ¿qué significa que sea simétrica respecto al origen? La simetría respecto al origen es la simetría respecto a este punto, que es el origen. Es como si él se comportara a manera de espejo. Y cuando una cosa se refleja con respecto al origen, es como si se juntaran dos reflexiones o se juntaran dos simetrías. ¿Sí? Decimos que una función es simétrica respecto al origen si cuando usted tiene un pedazo de la gráfica que parte desde el origen, y es importante que parte desde el origen, si esto se reflejara con respecto al eje Y, hipotéticamente hablando, voy a pintarlo en un color clarito para decir que esto no hace parte de la función. Pero si este pedazo de la gráfica se reflejara respecto al eje Y, quedaría algo así.
¿cierto? Quedaría algo así. Pero ojo, esto de aquí no hace parte de la gráfica, es un puente, es algo temporal, ¿listo? Entonces, digo que es simétrica respecto al origen si cuando usted tiene un pedazo de la gráfica que parte del origen y lo refleja temporalmente con respecto al eje Y luego ese pedazo lo refleja con respecto al eje X, obtiene algo de este estilo. Entonces, la simetría respecto al eje Y es una combinación de dos simetrías. Una con respecto al eje una con respecto al eje Y otra con respecto al eje X. La simetría con respecto al origen es la combinación de una simetría con respecto al eje Y una simetría con respecto al eje X. Y al final, la gráfica completa queda algo así. Esto de color naranja no existe, no existió nunca, ¿listo? Era solo un parche temporal que puse para dar a entender que una función se refleja con respecto al origen si cuando usted refleja con respecto al eje Y temporalmente y luego vuelve y refleja con respecto al eje X, le queda un pedazo coincidente. ¿Sí? Esto significa que una gráfica sea simétrica respecto al origen. ¿Sí? Simétrica respecto al origen. Esto implica lo siguiente. Que si usted tiene, por ejemplo, f de menos x, o sea, usted aquí tiene a x, este es x, y lo pinta a este lado, chan, menos x, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir esto es que si usted tabula f de menos x, lo que le salió acá, si usted tabula f de menos x, le da exactamente lo mismo que si usted hubiera evaluado f de x aquí f de x y le hubiera cambiado el signo. ¿Sí? Esto implica, es decir, si usted tabula menos x, le da lo mismo que si usted hubiera tabulado x y le hubiera puesto negativa. Esto significa que sea simétrica con respecto al origen. Que f de menos x sea lo mismo que menos f de x. ¿Listo? Eso significa que sea, desde el punto de vista algebraico, que una función sea simétrica respecto al origen. Estas funciones se llaman funciones impares. Funciones impares. ¿Listo? Las funciones simétricas con respecto al origen se llaman funciones impares. Las funciones simétricas respecto al eje Y se llaman pares. O sea que hay función par y función impar. ¿Listo? Hay función par y función impar. Entonces, claro, ambas están relacionadas con f de menos x. ¿Sí? Ambas están relacionadas con f de menos x. O sea, la clave aquí es mirar f de menos x. ¿Sí? Usted mira f de menos x. Usted calcula f de menos x. Si le da el mismo f, es par. Si le da el f pero con el signo cambiado, es impar. ¿Sí? Partiendo de aquí, si le da lo mismo, es par. Si le da lo mismo pero con signo cambiado, es impar. ¿Sí? Entonces, claro, hay una relación directa entre función par y función impar. ¿Sí? Y entonces decimos, usted tiene f de menos x. Esa es la clave. Usted tiene f de menos x. O sea, tiene la fórmula de la función f de x y yo le digo es tabule en lugar de la x menos x. Cambie todas las x que vea por menos x.
y tiene tres opciones. Usted tabula la menos x por x. Si le da lo mismo, si le da la misma función, o sea, nada cambió, entonces es función par, ¿sí? Si le dio lo mismo tabular menos x que x, es función par. Si le dio todo lo mismo, pero con signo cambiado, es función impar, ¿sí? Entonces, si usted tabula menos x, si le da lo mismo que hubiera entrado x, es par. Si le da lo mismo, pero con el signo cambiado, es impar. Y si le da distinto, porque puede pasar que le dé distinto, entonces es ninguna. ¿Cómo así ninguna? Es que en las funciones no pasa como en los números naturales, ¿sí? Los números naturales usted los puede dividir entre pares e impares, ¿sí? Los pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Los impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Entonces uno está dividiendo los números entre pares e impares, ¿sí? Con las funciones no es así como cara o sello. Hay funciones pares, que cuando usted le tabule menos x, le queda lo mismo que si hubiera entrado x. O sea, funciones pares. Hay funciones impares, es decir, que si le entra menos x, le sale lo mismo que le hubiera salido, pero todo con los signos cambiados. Eso es impar. Pero también podría ocurrir que a la hora de tabular menos x, le dé algo completamente distinto. O sea, ni le dio la función, ni le dio la función con signo cambiado. Le dio algo distinto. Y en ese caso, nosotros decimos que esa función es ninguna, o sea, ni es par ni es impar. ¿Listo? Veamos unos ejemplos muy sencillos para reafirmar el concepto de función par y función impar. Recuerden, la función par es simétrica con respecto al eje Y. La función impar es simétrica respecto al origen, que es la reflexión con Y y luego con X. Y si la función no es par ni es impar, no tiene simetrías, ¿sí? Realmente, la gran mayoría de funciones, por decir un 99.9% de las funciones, ni es par ni es impar, ¿sí? O sea, las funciones pares y las funciones impares son más bien raras, son una minoría. Lo que abunda son funciones que ni sean par ni sean impar. Eso es lo que abunda realmente. Entonces, mire, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, y esto justifica muchas cosas, sobre todo el nombre. F de x igual a x al cuadrado es par. Pues, usted coge f de menos x. Siempre hace f de menos x. Y esto le da menos x todo al cuadrado, que es lo mismo que x al cuadrado, que eso era f de x. ¿Sí? Entonces, cuando cambia la x por menos x, todo queda como venía antes. Por eso es función par. ¿Sí? Ese nombre está directamente relacionado con que el exponente de esa potencia sea un exponente par. De ahí el nombre. ¿Sí? Porque lo mismo pasa con x a la 4, con x a la 6, con x a la 8, con x a la 10, con x a la par. Pasa lo mismo. Un número negativo elevado a la número par siempre da positivo. Y por lo tanto, dio lo mismo que entrara positivo o que entrara negativo, porque al final salió lo mismo. ¿Sí? Entonces, se llama función par porque esa característica la cumplen todas las funciones que son potencia par. Por eso el nombre de función par. Ahora, cuando f de x es, por ejemplo, es x a la 3. Esta función es impar. Claro, pues, o sea, esta función es impar y eso está muy ligado a que el exponente sea impar.
Realmente por eso es ese nombre. Ese nombre me dice, pero par, ¿qué tiene que ver? O impar, ¿qué tiene que ver? Bueno, la función par es porque se comporta muy parecido a las potencias par. Y la función impar es porque se comporta muy parecido a las funciones de potencia impar. Por ejemplo, si usted evalúa f de menos x, f de menos x sería menos x todo a la 3. Pero menos x a la 3, por ley de signos, es menos por menos por menos, 3 veces. Menos por menos da más, más por menos da menos. O sea que esto, menos x a la 3, me da menos x a la 3. Es decir, menos la función. Entonces, me quedó lo mismo, pero con signo cambiado. No digo con signo negativo siempre, porque si hubiera sido negativo, pues ella hubiera quedado positivo. Entonces, por eso digo con signo cambiado. ¿Sí? Entonces, una función es par si cuando usted cambia todos los x por menos x, le quedan los signos como venían. Si venía positivo, salió positivo. Si venía negativo, salió negativo. O sea, los signos quedaron iguales a como estaban antes. Decimos que una función es impar si cuando usted cambia la x por menos x, al final todos los signos cambiaron. Lo que era positivo terminó negativo y lo que era negativo terminó positivo. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de función par va a ser la función x a la 2. Un ejemplo de función impar va a ser la función x a la 3. Esta función x a la 2, como es par, su gráfica va a ser simétrica con respecto al eje x. Y su gráfica simétrica con respecto al eje x tiene un comportamiento semejante a como se observa aquí. Simétrica con respecto al eje y. ¿Sí? Y aquí está x a la 2. Se alcanza a ver así. Aquí está x a la 2. Un poco, listo. X a la 2, x a la 4, x a la 6. Todas estas funciones tienen como una pinta de parábola, algo así. Todas ellas cumplen que son simétricas con respecto al eje y. Todas ellas son función par. Por otro lado, están las funciones impares, como x a la 3. ¿Sí? Las funciones impares, como x a la 3. Ellas, cuando le entra negativo, sacan el signo. ¿Sí? La función par se come el signo, deja todo como estaba. La función impar cambia todos los signos. ¿Sí? Su gráfica es simétrica con respecto al origen. Entonces, aquí estas gráficas corresponden, por ejemplo, a las funciones x a la 3 y x a la 5. Si se observa en la función x a la 3 o en la función x a la 5, pasan, que primero pasa por el origen. Y aparte, si usted cogiera este pedazo de la gráfica, que está en este cuadrante primero, y lo reflejara mentalmente en este segundo cuadrante, y luego ese pedazo lo reflejara en el tercer cuadrante, ahí obtendría usted el otro pedazo de la gráfica. Entonces, se llama simétrica con respecto al origen porque los puntos están en cierta medida a la misma distancia con respecto al origen y reflejados de esta forma diagonal. ¿Bien? Entonces, esa es la gráfica simétrica con respecto al origen. Y es lo que llamamos gráfica de función impar. ¿Listo? Entonces, si la pregunta es, diga si la función es par o impar, la respuesta en ambos casos es calcular f de menos x. Es decir, hay que tabular menos x. Si le queda la función tal cual como venía, es par. Si le queda la función con todos los signos cambiados, si todos los signos le quedan cambiados, es
impar. Pero habría una tercera opción que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más x. Por ejemplo, esta función. Me dicen, oiga, esa función x al cuadrado más x, ¿es par o es impar? Y entonces yo procedo a mirar eso. ¿Cómo hago para mirar eso? Siempre debo mirar f de menos x. Es decir, para par o para impar, en ambos casos hice f de menos x. Entonces yo, sin saber qué va a pasar, calculo f de menos x. F de menos x es tabular menos x. Tabular menos x es cambiar todas las x por menos x. Pero mucho cuidado, al cambiar las x por menos x es necesario que todas esas menos x vayan dentro de paréntesis. Porque a veces está la cuestión de los signos, las cuestiones de las potencias, y entonces es fundamental que ese menos x entre allá directamente a hacer lo que estaba haciendo la x. Así que siempre se tabula menos x entre paréntesis, ¿listo? Para curarnos en salud. En este caso, por ejemplo, me quedaría menos x al cuadrado más menos x. Si se dan cuenta, cada menos x, cada menos x, cada menos x se tabula entre paréntesis. Romper paréntesis será una parte del problema, pero ahí hay que tener cuidado pues con la ley de signos y todo ese cuento a la hora de ir rompiendo los paréntesis. Por eso es importante que ustedes siempre pongan la x, la menos x, perdón, la pongan entre paréntesis, porque el paso siguiente es romper los paréntesis. Y si yo no pongo paréntesis, ¿qué voy a romper? ¿Bien? Además de que corro el riesgo de no poner paréntesis y por ahí comerme un signo. Y eso casi siempre lo lleva a usted a equivocaciones. ¿Bien? Entonces, como consejo, sugerencia, recomendación, cada vez que usted tabule menos x, lo hace entre paréntesis. ¿Listo? Y luego rompe signos. Entonces, por ejemplo, acá, menos x al cuadrado. Menos por menos da más. O sea que esto quedó x al cuadrado. Y aquí, este menos, no hay con nada. Pero acá hay un más. Entonces, más con menos, menos x. Listo. Cogí mi función y cambié la x por menos x. Y este es el momento de tomar decisiones y decir, ¿es par o es impar? Entonces, cuando usted cambia la x por menos x y rompe paréntesis y ya hace todo, lo que mira es si lo que obtuvo es igual a lo que llegó. Lo que llegó es x cuadrado más x. Y lo que obtuvo fue x cuadrado menos x. Parecido, pero no es igual. Por lo tanto, no es par. ¿Sí? No es par. Porque para ser par, me tuvo que haber quedado idéntica. Idéntica a como llegó. Aquí no quedó idéntica porque este signo cambió. ¿Sí? Entonces, no es par. Por otro lado, entonces yo miro si será impar. Para saber si es impar, lo que tiene que ocurrir es que todos los signos cambien. Es decir, que lo que estaba positivo quedó negativo y lo que estaba negativo quedó positivo. Entonces, cuando yo cambio, lo bueno de esto, miren, es que yo solo tabulo una vez f de menos x, para par o para impar, o sea, no tengo que tabular dos veces, ¿sí? Es la misma menos x la que se tiene que tabular, entonces pues tengo la ventaja de que solo lo hago una vez, ¿listo? Entonces, tabulé f de menos x y en este caso me dio esto. Para ser impar, todos los signos tienen que cambiar. Entonces, este x al cuadrado era positivo y terminó positivo. No cambió. Esta x era positiva y terminó negativa. Sí cambió. ¿Bien? Pero aquí está el detalle. No me sirve que unos cambien y los otros no.
o todos cambian y es impar, o ninguno cambia y es par. Es muy drástico, es de extremo a extremo, ¿sí? O todos cambian y se vuelve impar, o ninguno cambia y se vuelve par. El problema es que entre esos extremos hay mucha gente metida en la mitad. Por ejemplo, aquellos que cambiaron un pedazo, pero el otro no. ¿Sí? Este pedazo no cambió, o sea que le servía al par, pero no al impar. Y este pedazo cambió, o sea que le servía al impar, pero no al par. ¿Sí? Entonces, cuando usted tabula f de menos x y le cambian algunos y otros no, eso mezclado no sirve. En este caso, no es impar. ¿Por qué no es impar? Porque para ser impar tienen que cambiar todos. Cambió este, ¿sí? Pasó de positivo a negativo, cambió este, pero este no cambió, quedó igual. Por eso no es impar. Entonces, este es un ejemplo de una función en el que cambiaron unos signos y los otros no. O sea que no es par y no es impar. ¿Sí? Entonces, esta función es ninguna de las dos. Esta función es ninguna de las dos. Y así se dice. O sea, ni es par ni es impar. Así que su gráfica no va a ser simétrica con respecto al eje Y, ni va a ser simétrica con respecto al origen. Su gráfica va a estar corrida de cierta forma que no me permita establecer simetrías. ¿Sí? O sea, en lo práctico, esta función de pronto es algo así. Algo así. ¿Sí? Como una parábola, pero es algo de este estilo. Si ustedes observan, pues esta función no es simétrica con respecto al eje Y, ¿no? Aquí está el eje Y. No es simétrica con respecto al eje Y, ni tampoco es simétrica respecto al origen. ¿Sí? Simplemente es una gráfica común y corriente, pero ni es par ni es impar. ¿Sí? Entonces, puede pasar y realmente ocurre la mayoría de las veces. ¿Listo? Que una función sea par o que sea impar más bien es raro. Y son poquitos los ejemplos. ¿Sí? Pero esas son características que tienen las funciones que hay que mencionarlas. ¿Listo? Algo que también me parece llamativo mencionar, ¿no? Es que cuando una función es impar, o sea que su gráfica es simétrica con respecto al origen, en este caso es posible que sea inyectivo. ¿Sí? O sea, si función par chocaba con ser inyectivo, función impar no choca con ser inyectivo. Puede ser inyectivo, ¿sí? Y digo puede ser inyectivo porque usted puede trazar infinitas horizontales a lo largo de toda la gráfica y ellas siempre cortaron solo una vez. ¿Sí? Así que una función impar, o sea, simétrica con respecto al origen, puede ser inyectiva. No digo que siempre sea inyectiva. ¿Sí? Claro que en este momento a uno diría, uy, pero ¿cómo haría una función para ser simétrica con respecto al origen y no ser inyectiva? ¿Sí? Bueno, podrían existir matachos extraños, o sea, no puedo negar que eso no pueda existir. Voy a hacer gráficamente un ejemplo de una función que sea simétrica con respecto al origen, o sea, impar, pero que no sea inyectiva. ¿Sí? Claro, es un bicho raro, la gráfica es un bicho raro, no se ve como tan normal, pero podría pasar. ¿Sí? Imagínense una gráfica que hiciera algo así y algo así. ¿Sí? Como escalera. Sube, plano, sube. Y aquí mismo sube, simetría, plano, simetría, sube. ¿Sí? Algo así.
Como que aquí esto se refleja, ¿sí? Imagínense que mide lo mismo. Creo que me quedó un poquito más largo aquí, pero bueno, imagínense que miden lo mismo. Que este pedazo y este están reflejados, y que este pedazo y este están reflejados. ¿Sí? Entonces, esta sería simétrica con respecto al origen, porque hay una reflexión, por lo tanto sería una función impar. Sin embargo, por estos pedazos planitos, puede pasar una horizontal que corta en más de un punto. ¿Y eso qué significaría? Que este X es distinto de este X, pero tienen el mismo Y. Lo mismo aquí. Este X es distinto de este X, pero tienen el mismo Y. ¿Sí? Entonces, este sería un ejemplo visual de una función que es simétrica con respecto al origen, por lo tanto es impar, pero no es inyectiva. Claro, es un ejemplo bastante artificial, ¿sí? Y su fórmula para escribirlo no será tan evidente. Es un ejemplo un poco raro, pero podría pasar, ¿sí? Entonces, no les puedo garantizar con la mano en el fuego, ¿sí? Que toda función simétrica con respecto al origen, es decir, que toda función impar sea inyectiva. Hay casos extraños como este que acabé de graficar aquí. Son raros, pero podrían pasar, ¿sí? Entonces, ser simétrica con respecto al origen es un gran avance para decir que la función sea inyectiva, pero no es completamente suficiente, ¿sí? Le haría falta algo más. Le haría falta que la función siempre fuera creciente. En estos pedazos planos, que es donde se está dañando el inyectivo, la función no es creciente porque son como descansos que tomó la función. La función iba subiendo y como que descansó un poco, ¿sí? Entonces, en esos descansos se daña el inyectivo, ¿sí? Pero si esos descansos se reflejan, pues seguiría siendo simétrica con respecto al origen, ¿sí? Entonces, no es suficiente decir que sea impar para decir que sea inyectiva. Hace falta que sea impar y creciente, ¿sí? Si fuera impar y creciente, ahí sí tendríamos inyectiva. ¿Listo? Bueno, estamos entonces mencionando las simetrías con respecto al eje Y, la que no existe con respecto al eje X y la simetría con respecto al origen. Y que esas funciones se llaman funciones pares cuando hay simetría con respecto al eje Y, funciones impares cuando hay simetría con respecto al origen, y ninguna de las dos cuando esa situación no ocurre. ¿Listo? Esas serían entonces algunas propiedades básicas de las funciones que nosotros vamos a estudiar. Algunas propiedades básicas. ¿Listo? Ahora estaríamos entonces pensando en empezar a mirar algunas operaciones entre funciones, ¿sí? Vamos a empezar a mirar algunas operaciones entre funciones. ¿Listo? Ese sería como nuestro siguiente tema. Listo. Ojo, si usted coge el libro de Hausler, no les he puesto ejercicios del libro de Hausler todavía, si se dan cuenta. O sea, yo sé que todavía estamos trabajando con el taller 1, que nos quedan 15 días, o sea, nos quedan esta semana y la otra, y en la siguiente hay que entregar. Por eso no les he puesto ejercicios todavía, y tampoco les he puesto ejercicios pensando no les he puesto ejercicios pensando en que los capítulos no los estoy siguiendo al pie de la letra, ¿sí? O sea, estamos viendo, o prácticamente vimos una gran parte del 2.4, del 2.5, del 2.6. El 2.6 sí ya lo vimos todo, ¿sí?
falta un pedacito, que es el de simetría con respecto a una recta, que eso lo hablamos más tarde. Entonces, no lo está viendo como todo tan en orden, tan en orden. Por eso no he puesto los ejercicios todavía, o sea, vamos a ir calmados en esa parte. Cuando termine las explicaciones como las estoy dando, pues ahí sí viene la tanda de ejercicios, ¿listo? Así que no se afanen porque no les he puesto ejercicios todavía, porque estoy siguiendo un orden un poquito distinto a como está en el libro, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que menciono operaciones entre funciones, lo que estoy haciendo referencia es a la sección 2.3. En este momento usted seguirá diciendo, pero ¿y para cuándo la 2.2? Usted le está sacando el cuerpo a la 2.2, la de ejemplos de funciones. Y vuelvo y les digo, por ahora estoy dando solo propiedades, ¿listo? Y cuando dé ejemplos, doy ejemplos con toda. Y la sección de ejemplos va a ser mucho más grande que la 2.2, porque es que la 2.2 es bien importante y ahí la dan muy rápido. Pues no, los ejemplos los vamos a dar con más calma. Es como una versión ampliada de la 2.2 que va a tomar cosas del capítulo 3 también. Por eso no he puesto la 2.2 todavía, ¿listo? Y por eso todavía no les he puesto ejercicios del taller U2. Solo hay de la 2.1, ¿cierto? Pero no hay nada más, por ahora. Pues no nos afanemos por ese lado, ¿listo? Bueno, vamos a hablar de operaciones entre funciones, a dejar ese tema abierto, pensando ya en lo que sería nuestra siguiente clase el día de mañana. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿no? Todavía no he dado ejemplos, pero no se preocupen que luego me va a poner sola. Realmente va a haber semanas de ejemplos, ¿sí? Por ahora estoy dando es como las propiedades para luego explicarlas por medio de los ejemplos. ¿Listo? Bueno, entonces digamos, sean f de x y g de x dos funciones. ¿Listo? Sean f de x y g de x dos funciones. A partir de ellas, se pueden crear nuevas funciones junto a las operaciones. Listo. Lo que estoy diciendo es que nosotros, cuando tenemos dos funciones, f y g con sus fórmulas, podemos juntarlas para crear nuevas funciones. Nuevas funciones a partir de funciones que ya tenía. Esas nuevas funciones se crean a partir de las operaciones o operaciones entre funciones. ¿Listo? Junto a las operaciones que se definen. Las operaciones que se definen así. Listo. Entonces, vamos a definir suma, resta, multiplicación, división, producto por escalar y composición. Entonces, suma, resta, producto por escalar, producto de función, división, composición. Listo. Vamos a mirar entonces las primeras 5 que son sencillas. La composición requiere un poco más de trabajo y con eso será lo que comencemos en nuestra clase siguiente. ¿Listo? Estas de aquí son básicamente muy sencillas. Miren, una es la suma de funciones. La suma de funciones. Entonces definimos la función f más g de x, o sea, la función suma se define como la fórmula de f más la fórmula de g. Así se define la suma de funciones. Simplemente coja la fórmula de una y súmela con la fórmula de la otra. Y eso es todo. La fórmula de una más la fórmula de la otra. La resta de funciones se denota como f menos g de x. Y esto es la fórmula de uno menos la fórmula del otro. ¿Sí? La fórmula de uno menos la fórmula del otro.
Luego el producto de funciones. El producto de funciones es simplemente la que llamamos f por g de x. Y es simplemente coger la fórmula de una y multiplicarla por la fórmula de la otra. Tenemos el producto escalar. Que es, esta c es de constante, una constante, un número. C por f de x se define como la constante por la fórmula de x, de f de x, perdón. ¿Sí? Tenemos entonces el cociente de funciones. Se denota como f sobre g de x y se define como la fórmula de f dividido la fórmula de g, siempre y cuando, y aquí hay que hacer una aclaración, siempre y cuando lo de abajo no sea cero. ¿Listo? Lo de abajo no sea cero. Entonces, el cociente de funciones es simplemente la fórmula de uno sobre la fórmula del otro. Y tenemos la composición de funciones. ¿Listo? La composición de funciones, que será con lo que comenzamos en nuestra próxima clase. ¿Listo? Este lo dejo pendiente porque este es un poquito más largo de explicar y pues no me quiero quedar corto de tiempo. ¿Listo? Con esto comenzamos exactamente la próxima clase. Bueno, pero las otras son bastante sencillas. ¿Sí? Son bastante sencillas de entender. Miren, por ejemplo, supongamos que f de x es x a la 3 y que g de x es raíz de x más 2. Tengo esas dos funciones. ¿Sí? Entonces, la función x a la 3, la función raíz de x más 2. Sus fórmulas están hechas a partir de operaciones. Ya en una próxima clase vamos a comenzar a mirar ejemplo por ejemplo, ¿listo? Cómo es la gráfica de esto, cómo es la gráfica de esto, cuál es su dominio, cómo sería su rango, son inyectivas o sobreyectivas, son pares o impares, o sea, iremos dando todas esas propiedades de ellas, ¿listo? Por ahora, desde un punto de vista meramente algebraico, ¿listo? Tenemos esta función, tenemos esta función. ¿Qué sería, por ejemplo, f más g de x? O sea, la función suma. La función suma sería simplemente sumar esta fórmula con esta fórmula. O sea, x a la 3 más raíz de x más 2. Esa es la función suma. ¿Sí? ¿Qué sería la función resta? Pues la función resta sería a la fórmula de f, réstele la fórmula de g. ¿Sí? A la fórmula de f, réstele la fórmula de g. ¿Qué sería la función producto? F por g. Pues simplemente a la fórmula de f, multiplíquele la fórmula de g. ¿Sí? ¿Qué sería, por ejemplo, constante por función? Simplemente coja la constante y multiplíquela por la fórmula de f. ¿Sí? Esta constante puede ser 2, 5, 8, menos 3, no importa, es simplemente menos 3 por la fórmula de la función. ¿Y qué sería f sobre g de x? Pues la fórmula de f dividido la fórmula de g. La fórmula de f, por ejemplo, que es x a la 3, dividido la fórmula de g, que es raíz de x más 2. ¿Sí? La fórmula de f dividido la fórmula de g. ¿Listo? Ahora, el dominio de la operación entre funciones, el dominio de la operación entre funciones es la intersección de los dominios.
¿Listo? El dominio de la operación entre funciones es la intersección de los dominios. ¿Qué quiere decir eso? Si usted, esta función, por ejemplo, tiene un dominio. Esta función tiene un dominio. El dominio de la operación es la intersección de los dominios. ¿Por qué digo la intersección? Porque es que, mire, si usted va a tabular números aquí, por ejemplo, los números que tabule los tiene que tabular en ambas fórmulas al mismo tiempo. Y ahí está el detalle, ¿sí? Por ejemplo, el dominio de esta función, o sea, el dominio de x a la 3, son todos los reales. ¿Por qué? Porque cualquier número se puede elevar a la 3. Ahí no hay ningún problema de dominio. Recuerden que los problemas de dominio o son la división por cero, o las raíces de negativos, o el logaritmo de cero y negativos. No hemos visto logaritmos, lo veremos un poco más adelante y ahí lo explicaremos mejor, pero lo tenemos presente. ¿Listo? El hecho es que esta no tiene problemas, entonces su dominio son todos los reales. Recuerden, función que no tenga problemas siempre tiene dominio los reales. Esta de aquí, por ejemplo, como está x más 2 dentro de una raíz, lo de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces aquí chiquito yo digo, por ejemplo, que x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Este 2 lo paso aquí a restar, entonces me queda x mayor o igual que menos 2. ¿Sí? Entonces, el dominio de esa g tendría que ser todos los mayores o iguales que menos 2. Si lo pongo como intervalo, sería desde menos 2 cerrado, porque va con igualdad, hasta infinito. Listo. Entonces, este es el dominio de esta función, este es el dominio de esta función. Ahora, si yo quisiera hacer el dominio de estas funciones, suma, resta, producto, o estas, lo que tengo que hacer es la intersección de los dominios. ¿Sí? Entonces, para este caso y para este caso, el dominio sería la intersección de ellos. ¿Por qué? Por lo que les digo, de que los números tienen que entrar en ambas fórmulas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puede entrar menos 3. Perdón, aquí puede entrar menos 3. ¿Sí? Menos 3 al cubo es menos por menos más, por menos menos, y 3 por 3, 9, por 3, 27. O sea, si aquí entra menos 3, sale menos 27, sin ningún problema. Pero aquí no puede entrar menos 3. Porque menos 3 más 2 menos 1 y raíz de negativo no existe, ¿sí? Entonces, de nada me sirve que un número pueda entrar en una fórmula y en la otra no. Si las fórmulas se juntan, sus problemas se juntan y los números que entren a una tienen que entrar a otra. Así que usualmente escogemos el dominio más pequeño comparado entre ambas funciones. Y eso se obtiene por medio de la intersección de los dominios. ¿Sí? La intersección lo que hace es escoger el conjunto de números, y aquí me tocaría hacer intersección de los intervalos, ¿sí? Y me permite escoger el conjunto de números que pueden entrar en todas las fórmulas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si yo hago la intersección entre los reales y este intervalo, pues me da este intervalo, porque este intervalo está metido acá. ¿Sí? Así que, si yo cojo números de menos 2 a infinito y los tabulo aquí, se puede. Y si los tabulo aquí, se puede. Entonces se puede en la suma, en la resta y en este producto. ¿Sí? Así que, por ejemplo, en este caso, el dominio sería de menos 2 a infinito. Porque son los que garantizan que pueden entrar en todas las fórmulas. O sea, en este caso, es preferible sacar unos números que de pronto podían entrar aquí, pero con el objetivo de garantizar que entren en ambas. ¿Sí? Hay números que entran aquí, pero también tienen que entrar aquí. Y por eso yo hago la intersección de los dominios. ¿Sí? Vamos a hacer un poco más adelante varios ejemplos de ello, pero por ahora lo estoy mencionando. ¿Sí? Ahora, el dominio cuando usted multiplica por una constante, pues es el mismo. O sea, una constante no le afecta, ¿sí? Si usted tiene división por cero, una constante ahí multiplicando no la va a cambiar. Si usted tiene una raíz negativa, es una constante ahí multiplicando por fuera, no lo va a cambiar. ¿Listo? Y aquí, para el dominio de este cociente, lo que tenemos que hacer
es el dominio de una intersectado con el dominio de la otra, ¿sí? O sea, lo mismo, uno diría, uy, pero es que esto es exactamente igual aquí, ¿sí? Porque aquí quedó el dominio de F intersección G, o sea, aquí quedó la intersección de los dominios. Y uno diría, pues acá es lo mismo. Pero a esto hay que quitarle menos, ojo, los X, donde G de X, que es el que esté abajo, de 0. Hay que quitarle los que den 0 abajo. Entonces, claro, para terminar este ejemplo y terminar por hoy, pues el dominio vendría a ser lo mismo, quitándole los que den 0. Entonces aquí digo, un momento, podían entrar desde menos 2 a infinito, no hay ningún problema. Pero ahora, como esto está abajo, aquí no había problema en que entrara menos 2, porque menos 2 más 2, 0. Y raíz de 0, 0. No hay problema. No hay problema que la raíz de 0 sea 0 cuando está sumando, cuando está restando y cuando está multiplicando. Ahí no hay ningún problema. Pero sí hay un problema cuando está dividiendo. Porque cuando está dividiendo, aparte se me metió el problema de la división. O sea que esto no puede ser 0. O sea que hay que sacar a menos 2. Porque menos 2, aquí daba 0, todo bien. Aquí daba 0, todo bien. Aquí daba 0, todo bien. Aquí ni siquiera estaba, mucho mejor. Pero aquí sí está. Y podría darme 0. Solo él es el problema de la división por 0. Entonces, la solución sería sacar al menos 2. Y en este caso, en la práctica, simplemente es dejar el mismo intervalo, solo que sin tomar al menos 2. ¿Y cómo hago para garantizar que no tomo al menos 2? Pues dejarlo abierto. De menos 2 a más infinito. Abierto. ¿Sí? Si lo dejo abierto, no lo tomo. Y si no lo tomo, no estoy haciendo división por 0. ¿Listo? Bueno, este era un ejemplo de cómo mirar los dominios de funciones cuando se hacen las operaciones. Me hace falta hablar sobre la composición de funciones y hacer más ejemplos. Eso lo haremos entonces en nuestra clase del día de mañana. Haremos composición de funciones, más ejemplos e iremos como llenando los vacíos. Yo sé que de pronto hay algunos vacíos, falta ejemplos, falta mirar más cosas, pero precisamente lo que les digo, ténganlo presente. Estoy dando mucha teoría porque luego voy a dar solo ejemplos, ¿sí? Entonces necesito tener teoría para poderla explicar con esos ejemplos. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta o paramos por ahora? Bueno, si no hay preguntas, entonces paramos por ahora. Les agradezco mucho su asistencia. Por favor, sigan trabajando, ¿ok? Sigan trabajando en su taller. Si tienen preguntas, no duden en hacérmelas llegar por medio de la plataforma de Classroom. Me envían el mensaje con la pregunta, si es el caso, y la podemos exponer aquí también en vivo en las clases. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho asistir a la clase. Cuídense mucho, sigan trabajando y hasta pronto.